la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, del money y de la gestión del cash, de tus ahorros y de tus fondos. ¿Qué tal estás? Bienvenida a un nuevo capítulo de Inversión para Humanos. Como bien sabes, soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto que hago. Asesorar a inversores, ahorradores, familias y empresas que necesitan una ayuda, una opinión, una segunda opinión y cualquier tipo de asesoramiento en temas de finanzas, de inversión y específicamente en fondos de inversión, que es mi especialidad. Como siempre, fondos de inversión de clase limpia, que son los más baratos que existen en la actualidad. Además de esto, ¿qué más puedes encontrar en mi página web en borjarubí.com? Puedes encontrar toda la información de lo que es el servicio de asesoramiento financiero independiente a partir de 300.000 euros. Puedes reservar una consultoría financiera independiente en el caso de que no llegues a ese patrimonio o que por cualquier motivo no lo quieras tener conmigo, también respetable. Ya sabes que yo no soy como mis amigos los bancos que dicen que todo lo de los demás es muy malo y lo mejor es lo mío. No, también hacen muchas cosas bien, pero también muchas mal. Y nada más, hoy tenemos un capítulo muy especial. Voy a hablarte de lo que significa batir al mercado. Esto está totalmente denostado, es una frase manida utilizada por todo Dios, batir al mercado, pero hoy voy a explicártelo de manera fácil, sencilla y básica, accesible para toda la familia, como el bricolaje. Y de paso también voy a resolver las dudas de 3 alumnos de mi buen amigo Jorge, el profe de economía del IES Castilla de Soria, que, bueno, me mandan varias cosas muy interesantes y aprovecho y te lanzo el testigo a ti. Si quieres que resuelva tus dudas en abierto en un podcast, me puedes enviar un email o incluso me puedes mandar un WhatsApp por la página web en borjarubí.com y yo lo utilizaré para darte feedback y contestarte de la mejor manera posible, siempre de forma independiente en un capítulo, en un podcast, ¿no? No me preguntes, Borja, ¿en qué invertirías? ¿Qué acción comprarías? ¿Cuál es el mejor fondo? ¿Me puedes decir uno? No. Específico no puedo ser, no te puedo decir cómo lo vas a hacer. Te puedo decir el qué tienes que hacer, pero no el cómo. ¿Por qué? Primero, porque por esto cobro, cosa totalmente loable y lógica. Esto es una empresa, es un negocio. No trabajo por amor al arte, ni Mercadona me trae la comida todos los meses gratis a casa. Pero claro, sobre todo también está el tema luego legal, está el tema normativo. Es decir, yo por ley, por normativa, no puedo asesorar de forma gratuita, en abierto y de forma generalizada, sin evaluar al cliente, sin saber tu perfil de riesgo y sobre todo sin cobrar por ello. Por eso soy asesor financiero independiente. Bueno, voy a empezar por las preguntas. En este caso voy a arrancar con una de las primeras preguntas. Son 3. En este caso, mira, tenemos a Cintia, de tercera de la ESO, que me pregunta que cómo fueron mis inicios como emprendedor. Está Helen, de primero de bachillerato, que me pregunta por qué los bancos no respaldan las criptomonedas. Y tercero, está Celia, de tercero de la ESO, que me dice que qué hacemos cuando el mercado cae. Allá vamos. Hola Borja, soy Cintia. Estudio tercero de la ESO en el IES Castilla. Y mi pregunta es, ¿cómo fueron tus inicios como emprendedor? Muchas gracias. Hola Cintia. Bueno, pues mira, me gusta mucho esa pregunta porque sale un poquitín de lo que es la parte de inversión y entra más en la parte de emprendimiento. Y me alegra porque precisamente lo comentaba el otro día en el email diario que tengo, que te puedes suscribir, cualquiera os podéis suscribir gratis en mi página web en borjarubí.com, a la parte de email diario. Y contaba que precisamente ya he terminado de escribir mi primer libro sobre emprendimiento, sobre lo difícil y complicado que es el mundo del emprendimiento y lo que es emprender en España. Es muy difícil emprender en España, pero más todavía en provincias, es decir, en un sitio pequeño como puede ser Asturias. El libro está ya listo, está escrito, está revisado, estamos terminando con el diseño todo el diseño digital, de las carátulas, de los visuales, etcétera, y solo falta que pues alguna editorial lo publique, que espero que no tardaremos mucho. Mis inicios como emprendedor, que es lo que te decía, lo cuento en el libro, pues arrancan cuando estaba ya en Andorra. Trabajaba ya en banca de inversión en Andorra y venía los fines de semana a Asturias y aprovechaba para dar clase los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Yo el viernes por la tarde no, porque venía el vuelo del sábado a las 6 de la mañana y daba clases
o intentaba cuadrarlo para el fin de semana dar clases sobre finanzas, sobre inversión en una escuela de negocios, ¿no? Esto empezó con otros 2 socios que tenía aquí en Oviedo, que trabajaban también en banca, aquí en Asturias, y empezamos dando clases en una academia de idiomas y de oposiciones y demás. Al año siguiente, yo seguí en Andorra y ya formalizamos la apertura de una sociedad, de una empresa a nombre de los 3, que éramos 3 socios, y para para crear una escuela de negocios financiera específicamente enfocada a esto, a certificaciones financieras para trabajar en banca. Luego coincide que yo vine a Asturias, empecé a trabajar en un banco que se llama Renta 4, en banca de inversión, estuve ahí trabajando 4 años, pero claro, yo ya tenía metida la vena del emprendedor dentro, es decir, ya estaba con los nervios a flor de piel, quería hacer, quería crear. Es cierto que donde estaba, pues no estaba muy a gusto del todo, por muchos motivos, y digo, pues oye, creo que es el momento de dar el salto, creo que es el momento de empezar a hacer side project es proyectos paralelos. Creo que es el momento de, oye, yo cuando salga de la oficina del banco a las 7 de la tarde o a las 7:30, quiero seguir haciendo cosas. Entonces yo me puse, de ya entonces, te hablo de tengo 37, pues con 26, ya me puse todas las noches. Yo recuerdo que antes de tener hijos, antes de tener niños, dedicaba, pues desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la mañana, lo dedicaba todas las noches laborables a estudiar sobre marketing online, a estudiar sobre negocios digitales, a leer libros, a ver muchos vídeos, a escuchar todo lo que caía en mis manos en podcast sobre emprendimiento y empresa. Y pues me fui apuntando a cursos y pagando formaciones sobre creación de webs, diseño web. Empecé a darle las vueltas a la cabeza, a ver qué se podía montar, qué se podía crear. Y recuerdo que arrancamos, coincidió que también que habíamos venido de Andorra, mi mujer Cris vamos a decir que había dejado un trabajo, luego había ido a Andorra, había tenido otros trabajos, luego veníamos a Oviedo y al final dijimos, creo que es el momento, ahora que vamos a tener un niño en ese momento, ¿no? Con 27, 28 años, es el momento de emprender, es el momento de lanzar, es el momento de crear. Y lanzamos una primera web, una marca de ropa de bebé hecha a mano, que de hecho está abierta, la puedes mirar, se llama capotinas.com. Y este fue nuestro primer proyecto de emprendimiento. Recuerdo que la idea me surgió un agosto, estaba de vacaciones, no sé si fue hablo de memoria, 2016, no me acuerdo bien del año. Bueno, da igual, empezó en agosto y yo me acuerdo que dediqué todas mis vacaciones, el mes entero, a apuntar en una libreta. Rellené, cosa mala, como te digo, 3 libretas de apuntes, de ideas, de negocio, de cómo podría llegar, el go-to-market, cómo iría al mercado, cómo se vendería, la producción, un montón de Excels, modelos económicos de venta, cómo sería la web, cómo sería el diseño, o sea, absolutamente todo lo tenía ahí. Y ahí arrancó, ahí empezó por así decirlo, mi segundo proyecto de emprendimiento, porque yo seguía en el banco, por las tardes, viernes y sábados, seguía dando clase a la competencia, a mis compañeros del sector financiero y bancario en Asturias, incluso en España, porque era online también. Y luego yo, fines de semana, todo el resto del tiempo, todo mi tiempo libre restante, lo dedicaba a estudiar por las noches y a lanzar ese pequeño proyecto poco a poco. Esto lo he mantenido hasta la fecha, es decir, sigo trabajando muchos días a la semana, muchas horas a la semana, estoy cerca de 70 horas a la semana. Y desde aquí, pues te digo a ti, Cintia, y a todos que a la hora de emprender, que no te cuenten películas, que no hay secretos, ningún secreto mucho más allá de trabajo duro, de seguir y seguir y seguir y seguir, de martillo pilón, es decir, de no decaer, de no bajar la guardia, de no darse por vencido, de no desfallecer, de que van a venir momentos muy malos y muy duros y complicados y tristes y que te van a dar ganas de dejarlo todo y no seguir, pero hay que seguir, porque lo que estás haciendo hoy lo vas a ver a futuro, lo vas a ver dentro de un año, de 2, de 3, de 4, y yo esto lo he interiorizado y lo he experimentado muchísimas veces. Date cuenta que otro podcast que tenía empezó con 30 escuchas, llegó a 300.000, pero eso lo vi a cabo de años, es decir, que como siempre en inversión y en el mundo de emprendimiento tú trabajas a medio y largo plazo. Lo que estás haciendo hoy no vas a rentabilizarlo hoy. Si tienes una marca de ropa y lanzas un producto hoy al mercado en Instagram, no va a vender hoy. Igual vende dentro de 10 meses o de un año o de 2. No es llegar y montar una empresa, una marca, una web, un Instagram y a vender. No. Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchas noches, mucha planificación, mucho riesgo, te estás poniendo toda tu inversión, todo tu dinero, todo tu tiempo, toda tu vida en el negocio y en el proyecto
y que nadie te cuente películas, que esto no es tan bonito como parece, ni es tan sexy. O sea, esto es muy difícil, el emprendimiento es muy complicado, hay mucho riesgo de perderlo todo y de no tener éxito, pero yo creo que el principal fallo y el principal error ahí de los emprendedores son dos. Uno, falta de educación financiera, es decir, no conocemos bien los datos, ni los ratios, ni la forma de evaluar lo que nos cuesta producir con lo que nos vamos a vender y si somos rentables y obtenemos beneficio con eso que vamos a vender. Y dos, en general en España somos todos, hablo también por mí, somos muy vagos, nos da pereza todo, con lo cual si hacemos algo y le decimos a alguien que va a emprender para ver volumen o para ver negocio dentro de 2 o 3 o 5 o 10 años, pero que tiene que seguir día a día, de lunes a domingo, 24/7, no lo hace. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que se viene abajo, termina por dejarlo y termina por huir. Yo desde esa marca de ropa que fundé con mi mujer, fundé otras 3, 4, 5 proyectos y empresas, todas sobreviven. De hecho, ahora mismo con mi mujer tengo otro proyecto, otra marca, que es una marca de ropa de ciclismo, que se llama Moker.com, que ya está en el Corte Inglés, que está en Decathlon en toda Europa, que está en muchos sitios. Y lo que te digo, todo es trabajo y trabajo. O sea, no hay otra. Si no quieres trabajar, ya te adelanto, en este caso, Cintia, que no emprendas, no lo hagas. Venga, un abracín. Chao, chao. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Hola Borja, soy Helen y estudio primero de bachillerato en el Instituto IES Castilla de Soria y mi pregunta es ¿por qué no hay ningún banco que respalde las criptomonedas? Muchas gracias por responder a mi pregunta. Hola Helen, pues mira, precisamente esta semana grababa un podcast, salía un capítulo el miércoles de por qué no invierto en criptomonedas y va muy, lo que te voy a decir va muy hilado con lo que contaba en ese capítulo, ¿no? Los bancos al final, tal como los conocemos, un Banco Santander, un BBV, un CaixaBank, no invierten o no respaldan las criptomonedas, yo creo que por varios motivos, ¿no? Primero es que yo creo que les pasa un poco como a mí, es decir, ni lo entienden del todo ni confían en ello. Yo creo que es esa parte importante. Luego tampoco hay una regulación, ni hay un marco legal. Y tú piensas que los bancos en España y en Europa están muy regulados. Eso está dentro de un corsé o un marco regulatorio muy rígido y muy duro. Y es muy difícil salirse de ahí. Con lo cual, los bancos y los asesores financieros como yo tenemos que elegir muy bien qué tipo de cosas hacemos y cómo las hacemos, porque aquí no vale todo. Es decir, si mañana sale Banco Santander y dice que va a aceptar cuentas en criptomonedas, igual se monta un revuelo enorme, igual una cierta parte de su clientela pues no lo ve bien, porque es otro tipo de cliente, igual tiene una serie de problemas con la CNMV o con el Banco de España. Bueno, es decir, lo que es, el problema no es tanto la idea o la filosofía de las criptomonedas, sino el punto en el que estamos ahora mismo. Estamos en un punto inicial, en el punto en el que hay mucha volatilidad, es decir, hay mucha variación, mucho movimiento de lo que son las criptomonedas, al alza y a la baja. Esto suele tener mucho riesgo. Esto además, como tiene mucho riesgo, a los bancos y a los clientes, inversores y ahorradores no les suele gustar el riesgo, o por lo menos quieren tenerlo más o menos medido y controlado, y esto dentro de las criptomonedas no existe, es decir, no se puede controlar, es decir, es totalmente voluble, volátil, sube, baja, pega unos bandazos enormes. Y luego aparte porque todo ese tema digital al final lleva por detrás la cadena de bloques, el blockchain, suele tener también una serie de problemas con temas de passwords, porque imagínate que un cliente de 60 años le da por comprar en la aplicación de CaixaBank, me lo invento, unos Bitcoin, y si ya perdemos y ya olvidamos los códigos de las tarjetas de crédito que llevan 20 o 30, 40 años con nosotros, imagínate los códigos de acceso a un wallet donde tienes criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. O sea, imagínate. Luego, la cantidad de problemas que puede llegar a generar eso. Y luego, además, tienes que tener en cuenta que también estamos en un mundo, una línea gris dentro de las criptomonedas porque no hay una regulación como tal, con lo cual todavía se utilizan para muchas actividades, que no digo que sea así, todo, o sea, una parte se utilizan para actividades que digamos no son de una ética moral muy buena ni positiva, es decir, se usan para cosas en algunos casos mal utilizadas. Entonces yo creo que todo este cúmulo de problemas y de riesgos a las entidades bancarias tradicionales y comerciales que conocemos no les gusta, a otras sí, pero también te digo, esto es hoy. Dentro de 2, 3, 4, 5 años, yo creo que van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ya hay fondos de inversión que invierten en cripto, ya hay ETFs que invierten en criptomonedas, ya hay bancos americanos de los más potentes del mundo
que aceptan operativa con criptomonedas, con lo cual yo creo que esto terminará llegando. Pero a día de hoy yo creo que falta un poquitín de regulación, falta un poco de giro de tuerca todavía, ¿eh? Pero ojo, que lo que te digo, yo creo que esto llegará y lo veremos. Hola Borja, soy Celia de tercero de la ESO del IES Castilla. Mi pregunta es, ¿qué recomiendas hacer cuando cae el mercado? Muchas gracias. Bueno, Celia, cuando cae el mercado, lo principal que tienes que hacer, tú y cualquier persona que esté invertida, que tenga alguna posición en cualquier activo financiero, pues lo principal es mantener la calma, aunque esto puede ser un poco complicado, es decir, esto en momentos de crisis, de caídas, en el caso de, por ejemplo, el COVID o la crisis de Lehman Brothers o la crisis de 2008, la crisis subprime, bueno, en cualquier crisis suele darse generalmente un periodo de bajada radical de las cotizaciones y de las bolsas. Tú ves la gráfica y cae en vertical, pero ahí lo principal es mantener la calma. Es decir, ver qué ha pasado, esperar unos días, no tomar decisiones precipitadas, ver las noticias, ver los mercados, ver las cotizaciones, estar muy atento de la prensa económica, estar muy atento de lo que dicen las gestoras de fondos y la prensa especializada, y luego tomar cierta decisión, que generalmente puede ser, solo hay tres opciones. Una, o vendes y te sales. Generalmente vender y salirse es el peor momento, porque sueles vender con pérdidas y sueles ejecutar esa pérdida y te has quedado sin lo que sea menos de tu patrimonio. Otra opción es mantener la posición, que por norma general a largo plazo suele ser lo que mejor funciona, mantener la posición y no ponerse en este caso nervioso o nerviosa, es decir, aguantar ahí como un campeón y olvidarse. O si tienes liquidez o si tienes dinero en cuenta líquido para invertir, comprar más. ¿Por qué? Porque si tú tienes un fondo de inversión o tienes unas acciones que están muy bien, que son de buena calidad y han bajado mucho de precio, lo mejor será en ese caso que compres más para tener un precio de compra mucho menor porque ha caído, porque está de rebajas, si lo quieres llamar así el mercado, y sigues esperando, es decir, mantienes tu posición pero comprando algo más barato. Te lo explico con un ejemplo muy fácil. Imagínate que te quieres comprar el iPhone 14 y de repente mañana un supermercado lo pone desde 1.200 euros, hay una crisis en Apple y en vez de costar 1.200 euros vale 40 euros. ¿Tú qué haces? ¿Ya no quieres Apple y te compras el Xiaomi? ¿O coges todo el dinero que tienes, imagínate 400 euros y te compras 10 iPhone 14? Pues si tú confías en la compañía, confías en el modelo, crees que va a sobrevivir, te gusta y crees que eso es algo que ha pasado puntualmente y que lejos de ser un riesgo y de ser algo de incertidumbre y algo negativo, es una oportunidad, lo que harás será comprar más. Con lo cual estás comprando iPhone 14 a 40 euros. Y quizá dentro de un año o de 2 y de 3, cuando haya pasado toda esa crisis, todo ese movimiento, toda esa volatilidad, el mercado reconozca el valor y vuelvan a costar 1.400 euros. Con lo cual tú has pasado de comprar un activo a 40 y ganar hasta 1.400 euros. Es lo que suele pasar en el mercado cuando hay una crisis, cuando los mercados caen. Lo normal generalmente es mantener la calma, esperar y ver. Porque hay un refrán que dice que cuando el mercado cae, adivinar lo que va a pasar es como intentar parar un cuchillo que va hacia abajo, ¿no? Es decir, un cuchillo que está cayendo, intentar palarlo con las dos palmas de las manos, pues es muy complicado. Vale, pues espero que te haya aportado algo de valor y espero que te haya resuelto esta duda. Vamos con el tema de hoy, el tema del capítulo de hoy. Te quiero pedir disculpas porque al vecino de al lado, de la oficina de al lado, le ha dado por pues hacer una pequeña obra y empezar con el martillo justo ahora que he empezado a grabar el podcast. Así que te pido disculpas, voy a intentar luego que en edición se pueda eliminar y no lo notes mucho, pero si oyes por detrás el martillo, créeme que lo siento. Bueno, lo primero de todo es que te quiero contar qué significa batir al mercado. Batir al mercado puede ser muy complicado, puede ser muy, muy difícil, especialmente cuando inviertes en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque intentarás siempre batir a su índice de referencia, a su mercado de referencia, que se conoce también como benchmark. Tú cuando vas a batir al mercado, lo que vas a intentar es ganar más dinero con tus inversiones, con tus fondos, con tus acciones, de lo que está haciendo el mercado de referencia. Te pongo un ejemplo. Si tienes un fondo de bolsa española, lo que vas a intentar es que ese fondo de bolsa española lo haga mejor que el IBEX 35, que es su mercado de referencia o su benchmark. En este caso, el IBEX 35. Vale. Luego, además, tienes que pensar otra cosa. Tienes que darte cuenta que batir al mercado
es históricamente muy difícil. Pero vas a decir, vale, Borja, ¿y yo cómo sé cuál es el índice de referencia o el benchmark del fondo de inversión que estoy comprando? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, coges el código ISIN del fondo y analizas en Google, en Internet, vas buscando cuál es en este caso, la referencia, ¿no? El índice de referencia o el benchmark. Todo esto te lo cuento a fondo en la parte de en membresía, en la parte privada que estoy creando de formación, con vídeos y audios. Bueno, más bien con audios y con vídeos, pero ahí te cuento cómo identificar claramente el benchmark de un fondo de inversión y saber si los estás batiendo o no, porque eso es importantísimo. Tienes que tener en cuenta que todos los fondos de inversión tienen un índice de referencia, absolutamente todos. Es decir, y no todos tienen por qué ser el más lógico, ¿no? Tú puedes decirme, bueno, Borja, si yo invierto en un fondo de inversión de España, el índice de referencia es el IBEX 35. No tiene por qué. No tiene por qué porque en ocasiones las gestoras de fondos ellas eligen los índices de referencia a batir. Igual de repente un fondo de bolsa española tiene el 25% del IBEX, el 25% del MSCI World y el 50% del mercado portugués, porque es un fondo de renta variable ibérica. Vale. Entonces, claro, aquí esto realmente hay que tener cuidado porque muchas veces esa elección de índice de referencia puede ser poco objetiva, ¿no? Puede hacerse solo para intentar batirlo. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero ahora te voy a lanzar una pregunta. ¿Batir al índice siempre implica ganar dinero? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿No? ¿O se puede batir al índice perdiendo dinero? Bueno, pues tienes que tener en cuenta que si tú tienes un fondo que invierte en la bolsa española, si tu fondo hizo un 8 y el IBEX 35 hizo un 4, estás batiendo al índice. Positivo, estás ganando dinero más que tu índice. Ahora bien, si tu fondo de inversión cayó un menos 4 y el índice cayó un menos 10, estás batiendo al índice. ¿Por qué? Porque aunque estés perdiendo dinero, no estás ganando, estás perdiendo menos que el índice. Por tanto, en el mundo de la inversión se entiende que estás batiendo también al índice, ¿vale? Por tanto, si tú lo que quieres es batirlo, vas a invertir o vas a seleccionar fondos que se denominan de gestión activa, en la cual el gestor lo que va a intentar es comprar y vender acciones o bonos de renta fija o activos financieros que estén muy separados de la composición del índice, es decir, que no estén, por así decirlo, dentro de ese índice. Va a intentar hacer stock picking, van a intentar batir al índice ¿cómo? Eligiendo bien qué activos tiene que tener y qué no, eligiendo bien el momento de entrada y de salida en esos activos financieros. Y luego, además, tienes que tener en cuenta que los fondos de gestión activa tienen un equipo gestor, tiene una gestora, tiene unos gastos detrás de nóminas, tiene unos gastos de alquileres, tiene unos gastos de visitas de empresas, de análisis, de estudios. Yo, de hecho, generalmente, cuando hablo con un gestor de un fondo, me dice, para que te hagas una idea, uno que es muy amigo mío, que desde que le mando un abrazo, que es Javi Tomé, pues yo he trabajado con él, es un gestor de una gestora de fondos, se llama Fimarch Wealth Management, y yo tengo visto a Javi estar horas y horas, pero te hablo de 70, 80, 90 horas dedicadas a una empresa, a hacer un informe, un análisis y finalmente determinar que no se incorpora en la cartera. Pues date cuenta ese análisis, ese estudio, ese esfuerzo, ese gasto, esa inversión, esos recursos para luego no comprarlo el fondo. Eso es lo que sucede en los fondos de gestión activa casi todos los días, pero claro, es que hay que pagarlo. Hay una comisión de gestión que pagar a la gestora y generalmente esta comisión de gestión, que también se denomina TER, Total Expense Ratio o Ongoing Charge, hay que pagarla a la gestora, siempre se paga, gane dinero o pierda dinero el fondo, pero tienes que tener en cuenta que los fondos de gestión activa tienen mayor comisión, mayor TER que los fondos de gestión pasiva. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si tú lo que quieres es replicar un índice, si lo que quieres es indexarte, si lo que quieres es hacer lo mismo que haga el índice, gestión pasiva se llama esto, gestión indexada, lo que va a intentar el fondo es comprar exactamente los mismos activos financieros que tiene el índice de referencia y no batirlo, sino igualarlo. Si el fondo indexado de la bolsa española hace un 8, el IBEX 35 hizo un 8. Si el IBEX 35 hizo un menos 8, o un menos 10, o un menos 15, el fondo pasivo de bolsa española hizo un menos 15. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué son más baratos? Pero infinitamente más baratos que los de gestión activa. Porque realmente no hay ningún análisis detrás. No hay esas 80, 90, 100 horas de un equipo gestor, de un equipo de analistas analizando compañías, decidiendo. Porque la gestión pasiva indexada se puede hacer con un ordenador. Comprando los 35 compañías del IBEX 35,
con el mismo peso en el IBEX 35, con el mismo peso que tiene Santander, que tiene Inditex, que tiene Red Eléctrica, que tiene Iberdrola. Entonces, al final, claro, eso tienes que tenerlo en cuenta, que un fondo activo cueste 1,50 tiene una explicación detrás, y que un fondo pasivo cueste 0,10 tiene una explicación detrás. ¿Cuál es mejor? ¿Activa a pasiva? ¿Cómo se identifica un fondo de gestión pasiva o un fondo de gestión activa? Todo esto te lo cuento también en la membresía de Finanzas e Inversión en mi web, que se llama borjarrubi.com, por si no lo sabías. Pero realmente lo que tienes que interiorizar es que esto no es una cuestión de batir al mercado en un año concreto. No es llegar y marcar un gol y el Oviedo gana al Madrid. Puede pasar. Pero es que el Oviedo no es probable que gane la Liga Española. El Madrid puede ganarlo. Por tanto, lo mismo pasa en los fondos de inversión. A largo plazo es muy difícil la consistencia. Es muy difícil batir a los índices a 1, a 3, a 5, a 10, a 15 años. Hombre, a 1 y a 3 pueden batirlo. Pero a 5 y a 10, y por encima de 10 batir al mercado de referencia consistentemente es muy difícil. Es que no lo consigue casi nadie. Por eso, siempre hay nuevos fondos, y me pasa a veces con clientes que vienen y me dicen, Borja, mira qué fondo me recomendaron no sé dónde, que lleva un más 30. Y miro, es un fondo que se acaba de crear. Es un fondo que quizás tecnológico, es un fondo que no tiene track record, que no tiene años hacia atrás de experiencia, que no ha estado operando en crisis, que no ha estado en el COVID, por ejemplo, que no tiene ningún ratio de performance, que no lo puedo analizar. Pero el cliente, ¿con qué se queda? Se queda con el 30% que lleva ese año. ¿Y a mí qué más me da? Si el año que viene igual hace un menos 20. Por tanto, tienes que tener en cuenta que, aunque un fondo goce de mucho interés y mucha atracción cuando se lanza, o cuando un año por el medio logra una rentabilidad muy alta y destaca, porque sale en la prensa, sale en medios, realmente piensa que beneficios pasados no van a garantizar los futuros. Con lo cual, tienes que centrarte y pensar, ¿tú crees que no es posible batir al mercado? Porque el mercado es eficiente, porque nadie lo puede batir, etcétera, etcétera, porque incluso no tienes ganas, ni tienes tiempo, ni tienes formación ni experiencia, ni quieres contratar a un asesor financiero como yo, independiente, para que te ayude a gestionarlo. Obviamente, vete a la gestión pasiva indexada. Es un grandísimo invento, es un grandísimo activo financiero y funciona muy bien. Es sencillo de entender, es sencillo de controlar y es sencillo de seguir. Pero si tú crees que es posible batir al mercado porque el mercado no es eficiente, porque alguien puede decidir que compra y que vende, que vaya a ir bien, porque un equipo de análisis decide que el año que viene no se invierte en el sector financiero y sí se invierte en renovables, porque crees realmente que hay un valor detrás, que hay un conocimiento, que hay un expertise, confías en el equipo gestor y, sobre todo, crees que ese índice es fácilmente, vamos a decir, batible, si es que existe la frase, la palabra, lo miraré en la RAE, entonces tienes que irte a fondos de gestión activa. También te digo que no es una verdad absoluta. Es decir, no hay lo mejor es fondo pasivo, lo mejor es fondo activo. No. La clave está en la estrategia, en lo que crees que va a pasar en el mercado a 3, 5, 10 años y ahí posicionarte y decir, yo voy a comprar estos fondos de gestión activa, voy a comprar estos ETFs, voy a comprar estos fondos de gestión pasiva y estar muy atento. Estar muy atento a la economía, estar muy atento a la macro, estar muy atento a las compañías, estar muy atento a la política y economía internacional y estar muy atento a las oportunidades de mercado puntuales que las hay. Por tanto, cuando un cliente me dice, Borja, la gestión pasiva es lo mejor, solo invierto en fondos pasivos porque los demás son muy malos y son un engaño y son carísimos, sí pero no, y no pero sí. ¿Vale? Entonces, todo esto te lo cuento a fondo, como te digo, en la membresía, pero no es todo tan fácil. No es todo tan fácil porque si no, no existiría un mercado financiero global como existe, no existirían las gestoras de fondos de inversión activas, no existirían las carteras de fondos de inversión, no existirían los analistas de fondos, es decir, si todo lo hiciera la máquina, sería muy sencillo y más ahora aún con ChatGPT y la inteligencia artificial. Que no digo que eso sea lo que vaya a pasar y que se tienda más hacia la gestión pasiva. Es cierto que el volumen gestionado de miles de millones de euros a nivel mundial de la gestión pasiva indexada es enorme y cada vez crece más. A mí me gustan, me parecen muy buenos fondos, me parece que creo que hay que tenerlos, y especialmente para un perfil de cliente o de público que, como te digo, está empezando, no tiene tiempo, no tiene gana, no lo quiere seguir, no quiere contratar a nadie, es una especie de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Lo entiendo, sé cómo funciona, sé cuándo gano dinero, sé cuándo pierdo dinero y, ojo, y muy importante, quiero invertir en un mercado, por ejemplo, como el japonés, pues no voy a entrar a abrirme una cuenta en un broker y comprar acciones en el mercado japonés, en el Nikkei, no. ¿Qué hago? Pues me compro un fondo indexado
que replique el índice de renta variable japonés en Nikkei, lo compro, pago el 0,10 al año y chimpum, y me olvido. También es cierto que hay fondos de gestión pasiva indexados que son de renta variable, que son de monetarios, que los hay de renta fija, los hay de un montón de cosas y cada vez más. Por eso que, como te digo, la clave está en la buena selección y en la mezcla de ambos estilos, en este caso el activo y el pasivo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, si eres un profesional del sector que me estás escuchando, aunque ya sabes que este podcast no es para profesionales del sector, pero no cierro la puerta a nadie, por supuesto, vaya por delante, piensa una cosa y un dato importante. Los clientes siempre te van a comparar con el mercado local. Da igual que en tu cartera, o en la suya, mejor dicho, haya 15 fondos internacionales de América, de China, de USA, de Taipei, de Hong Kong, de renta fija, derivados, lo que quieras. Ellos te van a decir, oye Borja, mi cartera subió un 2 y el IBEX subió un 5. Vaya mal que lo estás haciendo. Te dejo esta reflexión y también te dejo, como siempre, con mi buen amigo Warren Buffett, que dice que las oportunidades aparecen pocas veces. Cuando llueva oro, sal a la calle con un cesto grande y no con un dedal. Pero también me gusta otra y te la añado y te la apunto. La gente siempre me pregunta dónde deberían trabajar y yo siempre les digo que vayan a trabajar con aquellos a los que más admiran. Te mando un abrazo, gracias como siempre por tus valoraciones de 5 estrellas en todos los podcasters, en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Te agradezco mucho los comentarios, sobre todo que te suscribas al email diario en borjarubí.com y como siempre, gracias por compartir este podcast con cualquier persona al que le guste, al que le interese y al que le parezca atractivas el mundo de las finanzas, la economía y la inversión, ya sea tu amigo, enemigo, familiar, vecino o compañero del trabajo. Todos son bienvenidos. Te mando un abrazo desde el mejor lugar del mundo para vivir, que es la tierrina, el paraíso natural, el Principado de Asturias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.